advertí, y lo dije por redes, la reacción desmedida que tuvo la dirigencia política que había perdido las elecciones y muchos sectores del gremialismo. A los pocos días del 10 de diciembre ya se notó esa intolerancia que señaló con precisión el senador por Córdoba. Y esa intolerancia resulta en una doble vara que justificó un relato estos últimos 20 años del kirchnerismo. Ese relato que convirtió en épica hasta un procesamiento era una cuestión épica, una imputación judicial, una condena era una épica. Ya te ha tocado todos los valores. Se ha convertido de la barbaridad a la normalidad. Y se profundizó esa grieta de la cual no podemos salir. Y es verdad, el país no está mejor en materia económica ni social que hace ni 20 ni 40 años, ni en materia educativa. Yo sí rescato los derechos conquistados, rescato las leyes que garantizan más igualdad de derechos y rescato la defensa como política de Estado de los derechos humanos. Pero si desde el gobierno de Alfonsín hemos venido ratificando esos valores de derecho humano, hemos perdido en el resto. El país está peor que antes. Y hoy nos desgarramos la vestidura por la delegación de facultades. Pero nos olvidamos que Duhalde se le otorgó en el 2002 delegación en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Esa emergencia se extendió por los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández Kirchner y Macri. En el 19, Alberto Fernández declaró emergencia pública, económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y las tuvo hasta el 31 de diciembre del 23. Sí, con leyes, y prueba o argumento para que este gobierno mande un DNU es la poca voluntad de aprobar leyes que tiene una mayoría o por lo menos la oposición de esta casa. Entonces, para mí, eso justifica un decreto, porque si es por las leyes, yo quiero ver ahora, cuando la ley que estamos presentando, que ya presenté con otros senadores de derecho laboral, la ley de las relaciones laborales, o la ley para ratificar el Código Civil como el método de relacionarse los alquileres, u otras leyes que se están presentando, veremos la voluntad que hay de aprobar o va a ser destruir todas y ponerle el lápiz rojo y tacharlas. Y hoy se habla de que delegación es crimen legislativo, una exótica nueva figura que no existe en el Código Penal, crimen legislativo. Ya alteramos el lenguaje, inventamos figuras jurídicas que no existen, y es propio de esa doble vara, que cuando estaba gobernando el kirchnerismo las cosas eran válidas, y ahora que no están, todo está mal. Y eso es lo que sucedió. Todos tuvieron delegación. A mí no me asusta este DNU, voy a votar a favor. Nada me parece escandaloso. Ustedes hablaron mucho de lo constitucional, pero fueron al fondo también. Lo que no les gusta es el fondo. Lo que no les gusta que haya cambio en Argentina. ¿Saben por qué? Porque el kirchnerismo está convencido que veníamos bien. Veníamos bien y no veníamos bien. Y si hubieran seguido hubiera sido peor. Yo advertí muchas veces que íbamos camino a Venezuela y lo confirmé cuando tuvimos el año pasado más inflación que Venezuela. Si seguía el kirchnerismo estaríamos cerca de Haití. Ese era el camino después de Venezuela. Lo dije. Tiene una... No captan que el colectivismo y el estatismo, ya lo hemos probado más de 20 años. Entonces, alguien que viene a hacer lo contrario a aquello que nos traía mal, está mal. Probemos con lo contrario, probemos con lo opuesto, a ver si podemos salir del pozo que veníamos. Ni hablar de... Claro, nadie va a valorar que el Banco Central, que tenía rojas todas las cuentas, esté recuperando divisas
en la forma que lo están recuperando. ¿A quién le importa de ustedes que el riesgo país vaya bajando? Bueno, algún día esas cosas tienen que ser útiles para otras. Tienen que ser útiles para otras. Y aquí se habló de que es constitucional por materia y por la necesidad y la urgencia. Se olvidan del DNU 297 del 20, de la pandemia, que es de materia penal. Cuando dice que el Ministerio de Seguridad debe disponer la inmediata detención de los vehículos que circulan en infracción y que se opongan al presente decreto. Si esto no es penal, ¿qué es derecho penal? Sí, ley de tránsito. 21.600 detenidos y demorados hubo en el país en ese momento. Eso no es penal, es tránsito. Quedó detenido un deportista, un surfer de 27 años, que el delito cometió, circulaba con una tabla de surf en el techo de la camioneta. Preso, condenado, con foto, escrachado. La señora Sara Oyuela, tomando sol en una plaza, una señora de 83 años, detenida por estar en Palermo y casi la llevan detenida. Si esto no es penal, no sé qué es penal. No me digan una cosa por otra. La ley de inversiones mineras fija sanciones, el decreto 593 del 2023. Si esto no es materia penal, infracciones en el Código Minero, bueno, por suerte todavía no conozco ningún preso de ese sector. Este decreto deroga leyes obsoletas que estamos defendiendo. Claro, no está acá, estaba en la ley ómnibus. Los chicos que defienden la ley de cine es de Onganía. ¿No será momento que la cambiemos y la mejoremos? Acá no está, está allá en la llamada ómnibus. La ley de promoción de establecimientos comerciales de Onganía del 69. La ley de mercado de interés nacional del 71 de la ANUCE. El decreto de ley 15349 de Farrell es del 46. Bueno, estábamos quedados en el 45, claro. Deroga la ley de régimen legal de funcionamiento de la empresa del Estado, es del 46. Deroga la ley de compra nacional del 70, Levingston. Deroga la ley que establece la base para la fijación de haberes de los jubilados y pensionados del 58. Deroga la ley de sociedad del Estado del 74. La ley de abastecimiento del 74. La ley que regula la actividad comercial de los supermercados. La ley del 74 lo teníamos al secretario de Comercio y a los militantes de las cámparas y piqueteros hostigando supermercados. Y eso estaba bien, claro, la doble vara. Lo hacían ustedes, estaba bien. La ley que regula la actividad comercial de los supermercados del 74. La ley de observatorio de los precios del 14 de Kirchner. Ley de locación de inmuebles con fines turísticos del 15. Ley de góndola 2020 y ley de compra argentina 2018. Y nos desgarramos la vestidura defendiendo las leyes de los militares, las leyes y decreto del 45. Por supuesto que es un documento extenso, que puede tener errores. Pero yo no vi ningún conflicto salvo la defensa que hicieron los gremialistas de sus derechos de organización, que la justicia le dio la razón. Por eso hemos presentado una ley para volver a modernizar cosas sin meternos en el conflicto con las organizaciones gremiales, las cuales las respetamos, y será otra discusión en el futuro. Cuando haya menos trabajadores en negro y los gremios dupliquen su capacidad de afiliación, en ese momento discutiremos la representatividad y las organizaciones gremiales. Pero no es el momento de hacer un conflicto cuando tenemos que bajar el empleo negro, que hay tantos trabajadores en blanco como el negro. Eso tenemos que hacer. Asustarse que el Banco Nación pueda trabajar en moneda extranjera, que una ley de Videla que prohibía que los fondos de la justicia estuvieran en otro banco que no sea el nacional. Eso era de Videla y Martínez dio ministro. Digamos el ejemplo de la reforma, para sintetizar, alquileres. ¿Cuántas vueltas dio en el Senado de Diputados la ley de alquileres y cada vez la hacíamos peor? Porque ustedes están convencidos que protegíamos a los inquilinos. No, los perjudicamos. Lo hemos perjudicado. Porque si le ponemos tantas trabas, ya pasó y están los números, nadie ponía viviendas en alquiler. Y hoy, aunque no quieran reconocerlo,
las viviendas aparecieron en alquiler y al haber más oferta, el que demanda tiene más opción para pelear los precios. Y se asustan porque los alquileres subieron casi el 200%. ¿Y cuánto fue la inflación? ¿Por qué vamos a obligar que lo único que nos indexa es el castigar a los propietarios por ser capitalistas? Ese es el concepto. Vamos a proteger a los inquilinos, vamos a castigar a los propietarios que son capitalistas perversos y entonces no hay vivienda para alquiler. ¿Qué les asusta de eso? El Código Civil, porque la ley le hemos venido haciendo un ping-pong desde la época del gobierno de Macri, un ping-pong entre Senado y diputados, y cada vez la ley era peor. Cada vez había menos vivienda en alquiler. Se mejoró el mercado. Según el Consejo Federal de Colegio Inmobiliario, la oferta de vivienda ha crecido 50% para alquiler. El Código Aeronáutico, claro. En Argentina no vuelan ni 20 millones de personas. En Italia vuelan, que es un país chiquitito que puede ir en tren, en auto, vuelan 130 millones de personas. Y acá estamos contentos con que paguemos el déficit de aerolínea o paguen en la mitad que no vuelan. La mitad de los habitantes de Argentina nunca vuelan, mucho menos porque son mucho más porque los que vuelan son muchas veces los mismos, pero haciendo cuenta que sean los mismos, digamos que 20 millones vuelan y 20 millones más no vuelan, pero pagan el déficit de aerolínea. Yo adhiero a la idea, porque lo planteé hace tiempo, de que debe ser una empresa a los trabajadores. Ojalá se la pueda transferir a los trabajadores. No es tirarle la empresa por encima, ayudarlos, apoyarlos con los salarios un tiempo hasta que logre salir a flote. ¿Y por qué no convertir, que los propios trabajadores conviertan una empresa en la bolsa, que haya inversores que demuestren que son capaces de manejarla bien y que haya libertad que otras compañías vengan y no como se hizo expulsar a la compañía LATAM, que le expulsaron de Aeroparque, le expulsaron del aeropuerto de Palomar y terminaron yéndose del país. Cada vez tenemos menos oferta y el monopolio de aerolínea nos costó más de $1 millón por día. Eso es lo que no queremos cambiar. No, estábamos bien, estábamos perfectos, porque era una cueva de la militancia. Como cada organismo del Estado que el gobierno mete la mano, es una cueva de la militancia, una cueva de la cámpora. No voy a quedar en la estadística. El código aduanero, acabar con la burocracia. Hemos vivido años como Corea del Norte, donde nadie iba preso y traía un teléfono. ¿Qué era esto? Corea del Norte. Liberemos, compitamos. Por privilegiar, la gente paga el doble por una electrónica por privilegiar a 2 o 3 vivos empresarios que se instalaron en Tierra del Fuego. Yo comprendo los trabajadores y comprendo la inquietud de los legisladores de la Patagonia y Tierra del Fuego. Pero hay derecho que los argentinos paguemos más. Compitan y estemos en igualdad de condiciones. El código aduanero, burocracia, traba, corrupción. Y no, dejemos así que estaba bien, estaba muy bien. Son 20 años que cayó la educación, cayó la actividad, se hizo daño a la producción, se persiguió a las pymes. ¿Qué logramos? Ningún cambio. Si hemos fracasado, ¿por qué no cambiar y no probar? Yo no conozco al presidente, no vengo acá ni por afiliación partidaria, ni por afecto personal, no lo conozco al presidente. Y tampoco comparto sus ofensas, ni comparto su diatriba contra los legisladores, contra la política. Pero estoy convencido, son convicciones que tuve de siempre. Un Estado eficiente, menos trabas, menos burocracia, menos corrupción es la solución. Se habla de lo que se dice en la Rosada, y acá pido permiso para leer. Como se dijo, tal vez mañana me juzgue, pero mientras tanto tengo que pagar la deuda, voy a hacerlo. Estamos ante intentos de destitución, la oposición no cogobierna con el presidente. Sin grandeza y sin responsabilidad, los dirigentes de la oposición que tengan un grado de responsabilidad y patriotismo para entender que este periodo constitucional yo soy la presidenta. No lo dijo Milei, lo dijo Cristina de Kirchner en el año de 2010, cuando decidió
que bajar la reserva por más de 4.000 millones para transferírsela al Tesoro para que el Tesoro pague deuda. Y como se resistían algunos legisladores y no le daban el dictamen a ese decreto, que es el decreto de la presidenta del año 2010, dijo ese enojo, expresó ese insulto a los legisladores que no cogobiernan ni gobiernan. Bueno, así que no solo el presidente Milei se queja, también la presidenta Kirchner se quejaba cuando la oposición osaba frenarle o trabarle algo en el Congreso. Voy a ratificar mi apoyo al DNU y mi voto favorable. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador.